Amadísimo y siempre bien ponderado, padre Oscar Ossola. Pero primero, hola Martina, que te presenté, pero no hablaste. Y ahora sí, al padre Oscar Ossola. ¿Cómo está, padre? Hola Francisco, hola Martina, ¿cómo están? Muy bien. Quise poner la página de ustedes me encanta. Si no, el otro día me perdí los comentarios. Quise entrar más tarde y no aparecen los que están en vivo. El Pulpo, nuestro operador Ale Cáceres, después le puede mostrar cómo hacer para verlos. Hay una forma en la que puede verlos. Padre, felices Pascuas. Gracias, igualmente. Corresponde que nos sigamos hablando con Feliz Pascua. Sí. Claro, es una fiesta tan importante que la Iglesia utiliza una expresión litúrgica que se llama la octava. 8 días, desde el domingo de Pascua pasado, obviamente, hasta el próximo domingo, tienen la misma entidad, el mismo peso litúrgico que si fuera el domingo de Pascua. Mirá. Así que está muy bien que nos saludemos con Feliz Pascua. ¿Por qué? ¿Porque es la fiesta más importante? Sí. Totalmente, la Pascua sí, más que la Navidad. Y porque me imagino que en otra época se habrá extendido durante más días también. Bueno, en realidad se extiende hasta Pentecostés, que son 50 días después de Pascua. Bien. Ese es el tiempo pascual. Pero la Pascua en sí, desde hace muchos siglos, mirá qué buena pregunta me hiciste, no sé exactamente cuánto, pero son 8 días. Espectacular. El domingo propiamente hasta el siguiente. ¿Cómo las pasó a la Pascua? ¿Por qué está bien decir feliz Pascua o felices Pascuas? Yo hice la misma pregunta en una homilía de domingo y dije, no tengo respuesta, cuando terminen pregúntenle, y varios me mandaron que inteligencia artificial, los chats, en fin, decían que ambas están permitidas. Pero la respuesta que más me gustó fue un amigo que me dijo, se dice felices Pascuas, porque yo cuando era chico, me acuerdo el primer huevo que tengo sin memoria, decía felices Pascuas. Eso es listo, ya está. Listo, uso y costumbre. Excelente, me parece jurisprudencia. Una muy buena respuesta. Sí, a mí me sale más cómodo el felices Pascuas. ¿Vos, Martí, cómo le decís? Feliz Pascua. ¿Feliz Pascua en singular? Sí. Mirá vos. ¿Y cómo la vivió? Ahora sí, cuéntenos. Bien, muy linda porque se acerca muchísima gente a las distintas actividades, tanto a las celebraciones como a las confesiones, a los viacrucis, adoración al Santísimo, un viacrucis viviente en Las Costas ofrecido por la división comunitaria que se llama de la Policía de la Provincia de Salta. Son los que trabajan especialmente con los cuerpos infantiles de policía, que hacen un trabajo muy lindo, de mucha contención de los niños y adolescentes en San Lorenzo y en Las Costas. Y un viacrucis también muy participado. Bien, muy bien, con mucha, me parece, devoción, mucha religiosidad, hacia flor de piel de mucha gente, muchas familias. Padre, en la previa de la Semana Santa y de la Pascua, yo le preguntaba cuál es el espíritu de la Pascua 2026, y usted me decía un poco ayunar de los malos tratos, ayunar de los malos deseos, de tratarnos mal, de ser indiferentes con el otro. ¿Cree que hemos hecho eso los cristianos o lo han hecho? Es muy personal, ¿no? Claro. Yo creo que hay mucha gente que sí que le pone un esfuerzo grande, ¿no? Claro que también vemos las noticias a nivel mundial y es desalentador, ¿no? Escuchaba con esto de las treguas y no treguas y demás, el bombardeo a Beirut por parte del ejército de Israel en 10 minutos, no sé qué cantidad de centenares de muertos, ¿no? Cuando teóricamente Irán acataba aquel ultimátum de Trump. Pero además Trump utilizando el nombre de Dios como si nada, ¿no? Y pidiendo esas bendiciones. De la guerra, Sí, pidiendo esas bendiciones, incluso que hemos visto ahí de pastores y pastoras evangélicos, bendiciéndolo para que comande la nación a la victoria, en fin. El Papa fue clarísimo, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Pero no sé si hay otro líder a nivel mundial así, porque es verdad, no sé si decir Naciones Unidas o sobre todo la OTAN y Europa, no lo están acompañando todo lo que Trump quisiera, pero tampoco es que se opongan, ¿no? El único, por ahí el Papa. Después escucho gente que critica y dice, pero tendrían que hacer más público todo lo que dice el Papa, ¿y qué quieren si los medios no los maneja el Vaticano? Bueno. Es como que los medios tienen una mala costumbre que ponen al Vaticano en las noticias y en los titulares cuando ocurre alguna mala noticia, ¿no? Y no amplifican los mejores mensajes que tiene para dar el Vaticano. Tal cual. Y realmente, por ejemplo, esto del Papa en el Vía Crucis, incluso cargando él la cruz, a diferencia de Francisco, que quizás por una impostación incluso teológica
distinta, ¿no? Que Francisco, claro, cuando recién asumió, que lo podría haber hecho, no estos últimos años, estaba más complicado de salud, pero no, Francisco invitaba a que fueran laicos, migrantes, las periferias culturales de Roma, de otros lugares, que llegaran y cargaran la cruz. Bueno, León, sin despreciar aquello, quiso cargar él la cruz, las 14 estaciones, el Coliseo, pero bueno, se arrodilló a lavar los pies de nuevo, en este caso a sacerdotes. Francisco iba de repente a cárceles o a lugares también más marginales, pero el hecho, el ejemplo mismo, ¿no?, de humildad de un líder a nivel mundial, y parece que no les dice nada, ¿no?, a los poderosos del mundo. Es cierto, tenemos un video preparado justamente del Papa León, que dijo sin pelo en la lengua, como usted bien lo relatabas, es inadmisible lo que está pasando en Irán en relación al ataque de Estados Unidos junto a Israel. Me gustaría que lo compartamos con la audiencia. Lo dice un poco qué capacidad esa de los papas de hablar como varios idiomas a la vez, y todos creo que vamos a entender un poco. Igual vamos a ir relatando, porque habla un poco de italiano, un poco de inglés y un poco incluso de español se le nota. Ponemos con audio, Pulpo, por favor. In English, I would simply say, once again, what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate, and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you. Bueno, hace una convocatoria finalmente el Papa, y me parece que el Papa León, la gente por ahí no lo tiene muy presente, pero nació en Estados Unidos, obviamente vivió mucho tiempo en Estados Unidos, el inglés es su lenguaje natural, podríamos decir, de nacimiento, pero me parece que en esta ocasión lo elige a propósito, para que sea escuchado en Estados Unidos lo que él está diciendo, porque el uso más frecuente de un papa en el Vaticano es hablar en italiano o en latín, ¿verdad? Totalmente, incluso muchas veces habla en español, porque tiene la ciudadanía peruana. Claro, sí, es un mensaje directo al presidente o al Congreso. No sé si estos ataques, Trump tiene el aval de todo el Congreso. No lo tiene. No, bueno. Y lo último también que me pareció valioso y que ya lo vengo escuchando incluso acá, y el Papa Francisco también lo decía, insta a la ciudadanía, a la sociedad, al pueblo cristiano, en el caso de él, de los católicos, a decirle a sus representantes, a exigirle a sus representantes, no solamente tener una posición pasiva de orar, de pedir por la paz, sino también de exigirle a nuestros gobernantes. Sí, que en ese sentido incluso él invita para pasado mañana sábado una jornada mundial de oración por la paz. Bien. No sé por qué habrá elegido el día sábado. Uno de repente diría, tal vez el domingo es el día que más gente convoca en las iglesias cristianas y católicas. No sé si será un tiro por elevación decir el sábado, ¿no? El Sabbat, el día de Israel, de los judíos también. Ah, puede ser. Bueno, pidiéndoles que a todos nos unamos, ¿no?, en esta súplica por la paz. Sí. Padre, ¿qué se viene? ¿Qué están viendo? Me enteré, usted lo había anunciado acá, se abrió un hogar para personas que buscan recuperarse de adicciones.
en una zona complicada de la ciudad. La iglesia está muy presente, ¿no? Con la calle, con lo que está pasando. Es lo que se llaman los hogares de Cristo, que a nivel nacional, no sé, deben tener como 15 o 20 años tal vez, que empezaron con Bergoglio, cuando todavía era obispo, cardenal de Buenos Aires. Y por ahí la figura más reconocida es el cura Pepe Di Paola, el padre Pepe. Sí. Y acá en Salta se abrió el primero, hace 2 o 3 semanas cuando estuve la última vez, en la zona del barrio San Benito, Solidaridad, en la parroquia María Reina de la Paz, que está un curita de Chicuana, nativo de Chicuana, el padre Pío Tolaba. Así que siempre jugamos con la palabra, es el Padre Pío. Vieron que mucha gente vota del Santo Padre Pío de Petrolcina. Bueno, en Salta tenemos nuestro Santo Padre Pío, Pío Tolaba, y que lleva adelante esto con mucho cariño, mucha dedicación, mucho esfuerzo, en una zona realmente complicada, ¿sí? Tal cual. Incluso, hay muchos esfuerzos de mucha gente que hace, ¿no? En esto la recuperación de adictos, hay otro tipo de fundaciones, organizaciones. Es una guerra que la estamos perdiendo y las familias hacen agua por todos lados, ¿no? Para recuperar a sus chicos, sí. A mí siempre me da la impresión de que para una madre en un barrio es más fácil encontrar una mano, una escucha, incluso una intervención, una ayuda en la iglesia que en otros organismos. Dicen, no tengo a dónde llevar a mi hijo, y por ahí el único lugar donde se le abren las puertas muchas veces es la iglesia. ¿Por qué? Y bueno, desgraciadamente, igual que con Cáritas y otros tipos de ayudas, no sé si el arco político o la ayuda asistencial por ahí de los municipios, del gobierno provincial, tantas veces después nos enteramos, ¿no?, de que hubo desvíos de fondos y cosas. No digo que la iglesia tenga tampoco la transparencia más absoluta, porque también pueden fallar algunos mecanismos, pero al ser un voluntariado, la gente que está quizás lo hace con más corazón, ¿no?, y con más ganas. A ver, aquel ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta y con sus monjitas recorriendo esas calles, pero anegadas de moribundos o de chicos comiendo de la basura en la India y en tantos lugares, y que alguna vez un periodista europeo, cuando ella saltó a la fama y tuvo incluso el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, en el año 78, 79, le dijeron, madre, realmente estuve acá estos días con ustedes, yo ni por millones de dólares haría esto. Y la madre le dijo, yo tampoco, no lo hago por millones de dólares, claro, por amor a Dios, por amor a Cristo que está en cada persona. Entonces, ese plus, esa motivación espiritual, quizás es lo que haga posible que no solo la Iglesia Católica, ¿no? En ese sentido, hay iglesias evangélicas muy presentes también, muy presentes también, miren lo que les voy a contar, por ahí hasta algunos otros tipos de expresiones religiosas, los mormones, hasta los testigos de Jehová, en las guardias de los hospitales, llevando mercadería, estando cerca del familiar que está ahí llorando por algún familiar obviamente enfermo o en fin, convaleciente. Bueno, esa motivación espiritual, parece que por ahí la parte política, obviamente no tiene por qué tenerla, y bueno, si son solo funcionarios, la gente lo percibe, ¿no? Padre, le hago una pregunta para ver cómo está cómo está la iglesia. Hace varios meses nosotros acá mostramos que había un informe de que estaba creciendo el número de gente que se bautizaba, de gente que se volvía a acercar a la iglesia. Como contracara también la necesidad de la iglesia de que haya nuevos llamados a la vocación sacerdotal. Pero este fin de semana particularmente me acordé de ese dato porque mi mamá me contó, ella va por la cercanía, va a la parroquia del Tránsito, en la avenida Yameguino creo que es, sí. Y me dijo que le llamó la atención que hayan tan pocos chicos haciendo catequesis para la comunión, porque ella recordaba que años atrás los bancos de adelante de la parroquia a la que va ella estaban llenas de los chicos que iban a hacer catequesis, y que ahora se veían que eran un puñadito, muchos menos. ¿Hay menos catequesis, menos comuniones y confirmaciones? Hay menos chicos. Hay menos chicos. Buena respuesta. Me parece que viene por ese lado, por un lado. Quizás no eligió el mejor día tu mamá para hacer la comparación, sí, para ir a misa, y la felicito, sí. Porque domingo de Pascua, bueno, con los feriados, el jueves, el viernes, e incluso quizás algunos niños que habrán ido a la vigilia pascual, el sábado a la noche, con lo cual no sé si había
catequesis en el tránsito en concreto. No, porque ella está involucrada, o sea, lo habló con gente de ahí, como que le dijeron, sí, hay menos que en otros años. Es probable que haya menos. En San Lorenzo son menos, pero menos así, porcentualmente muy bajito. Todavía se siguen anotando, claro. Entonces no me animo a decir 100%, pero es un buen dato que te lo voy a traer la próxima vez. Bueno. Creería a primera vista... Mirá qué dato que voy a usar, que encargamos 250 huevos de Pascua, bien. Pequeño, un tamaño ni tan chiquitito, pero ni tan grande tampoco, y hoy todavía jueves es el último grupo, ya les dimos a los del domingo, les dimos a los de ayer miércoles, hoy jueves, perdón, y me está olvidando los del sábado a la mañana. Y estamos ahí con lo justo. ¿Ah, sí? Si llegáramos con lo justo y hay 250 chicos que recibieron huevito de Pascua, estamos igual al año pasado. Ah, bien, bueno. Pero si nos sobran es porque hay menos chicos. No, bueno, y lo otro también que yo la molestaba un poco a mi mamá, le digo, bueno, vos vivís en un barrio de viejos, ya no tienen chicos que vayan a hacer catequesis. Así que también puede ser por ahí. Y otra pregunta que se me desprende de eso, los casamientos. Dentro, obviamente, de quienes son católicos y se casan por iglesia, no hablamos de los separados, divorciados, pero ¿está palo a palo o hay más elección de civil o sí van las dos a la par? Me parece que hubo de nuevo en San Lorenzo una pequeña merma el año pasado, pero muy pequeña, por decirte que si el anteaño fueron 90 o 100 casamientos, este año eran 80 y pico. También es un buen dato, lo voy a revisar. Bien. En la encuesta, no le pongo mucha atención. Los bautismos se mantienen, nosotros tenemos todos los fines de semana y se mantienen, siempre son 2, 3, 4, 5 niños por celebración, ya más por ahí es un poco molesto porque se junta mucha gente y los chicos obviamente también hay que estarlos atendiendo, al margen de algunos que por ahí, que yo eso lo favorezco 100%, si son amigos de algún sacerdote que venga o a bautizar al bebé o a hacer el matrimonio, por supuesto que lo puede hacer fuera de los horarios comunitarios habituales. Bien, tenemos un mensajito, Marti. Sí, tenemos un mensajito, qué capo el padre, nos dice Julián. ¿Será del Cuervo? Seguro sí, porque vino hasta con los colores. River. ¿Y dónde veo los mensajes? Es de River el padre. ¿Por qué no veo los mensajes? No ofendan. Perdimos, estuve triste ese fin de semana porque lo daba por descontado y sin embargo perdimos. Soy del Albo. La casa de mi abuela sigue siendo de uno de mis tíos y de mis primos muy queridos, Santiago del Estero y Juramento, o sea, a una cuadra de Gimnasia y Tiro. Es verdad, igual entonces empatamos, padre. Pareció como si hubiésemos perdido. No, Gimnasia perdió con Central Norte. Perdón. Perdón, estoy hablando del Albo, del Albo. Sí, pero... Porque él dijo Central Norte. Claro. Me saco ya la campera, Sí, pero después volvió a jugar Gimnasia y empató, yo me quedé. Sí, es verdad. No, con Central perdimos. Y anoche, bueno, estuvimos ahí. Padre, si le digo Peter Thiel, ¿sabe de quién le hablo? No. Peter Thiel es el fundador de PayPal y uno de los mega magnates millonarios, tecnócratas o tecnofeudales, también le llaman algunos estudiosos. Y el tema es que este multimillonario de la tecnología empezó a advertir con grado de seguridad y aseverar que está por llegar el anticristo, y empezó a atacar con mucha vehemencia al Vaticano, a la Iglesia Católica, y obviamente como principal adversario lo tuvo al Papa Francisco. No sé si está al tanto de estos acontecimientos, porque la verdad son muy recientes y son muy tirados de los pelos, pero empezó a circular muy fuerte y siempre, cada tanto, sobre todo creo que cuando hay crisis globales, vuelve la cuestión del anticristo, la cuestión del Armagedón o del Apocalipsis, del fin del mundo. ¿Cómo hay que pensarlo eso? ¿Cómo hay que tomarlo? O por lo menos, ¿cómo lo toma usted y cómo cree que deberíamos tomarlo el pueblo católico? No sé qué alcance tendrán, cuánta gente realmente les cree y los sigue. Pues si no, capaz que estamos, como dice el refrán acá, gastando pólvora en chimangos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando fue el 2000, hubo gente que se reunió, y entre esos había varios famosos también, en mansiones, y la pasaron bombas seguramente, esperando que era el fin del mundo, el 31 de diciembre del 99. Y bueno, acá estamos. El arquero de Racing, si te acordás, creo que era Roa, fue arquero del Mundial 98 de Argentina, se retiró del fútbol, porque él era practicante de una iglesia evangélica. Sí, es cierto. Se retiró estando en su apogeo, 98 jugó el Mundial
de Francia, donde Argentina elimina atajando el penal a Inglaterra, claro. en octavos de final, después nos elimina Holanda en cuartos, y en su cúspide se retira del fútbol porque tenía que retirarse a rezar porque era el fin del mundo en el 2000. Pobre chango, digo, sí. Porque bueno, le llenaron la cabeza. Entonces, y fue un jubileo. Y al revés, nosotros claro. de la iglesia proponemos el jubileo, la alegría de los 2000 años del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué? Transmitirle mucha tranquilidad a la gente, ¿no? Siempre hubo, ahí se aplica, pero perfectamente lo de Jesucristo. Vendrán muchos falsos profetas que les dirán, ya vuelve el Señor, es aquí o allá. No los vayan a ver, nadie sabe cuándo ni cómo será ese día. Y a veces se escudan también en supuestos mensajes de la Virgen, pobre la Virgen de Fátima, es a la que más le hacen decir cosas, pero que si la Virgen de Fátima lo hubiera sabido, no se hubiera aparecido. Claro. Pero bueno, es el riesgo que corrió ella y jamás estaría en la intención ni de la Virgen, ni de Jesús, ni de la Iglesia, meter pánico, meter tristeza, meter angustia, hablando de un fin del mundo. En todo caso, sí, el fin del mundo es cada día en esos gestos de caridad o no que tengamos con las demás personas. Ahí sí, ojalá seamos exigentes cada uno, pero no meterles pánico, terror, y menos aún a los chicos o a la gente por ahí que busca, ¿no?, algún abrigo espiritual. Bueno, este empresario, Peter Thiel, del que estamos hablando, asegura que el anticristo es alguien que promete proteger a la humanidad contra la guerra nuclear, el cambio climático y la inteligencia artificial, que es algo que abiertamente propone la Iglesia Católica y muchas otras iglesias, proteger de la guerra nuclear, del cambio climático, cuidar la casa común, decía el Papa Francisco, y cuidarnos de la inteligencia artificial y que no reemplace el humanismo. Pero dice que esta persona en realidad provocará una consecuencia peor con un gobierno autoritario. No, bueno, a ver, ahí ya directamente le están poniendo el nombre de anticristo a la Iglesia Católica, por eso le digo. Claro, y de hecho cuando saltaron también esos... ¿cómo se llama el nombre el pedófilo que saltaron todos Jeffrey los archivos? Epstein. Exacto, que también salpicaban, pero gracias a Dios en el buen sentido, que en su mira estaba directamente liquidarle toda una campaña contra Francisco. Literal. Porque era el líder que se oponía a todas estas cuestiones, ¿no? No, hay que tener muchísimo cuidado, pero al ciudadano de a pie, tranquilos, que no se sabe jamás de los jamases cuándo ni cómo será ese Armagedón, ese apocalipsis, ese fin del mundo. Si alguien pretende decirlo, está mintiendo. Padre, ¿y qué piensa efectivamente la Iglesia, digo, para desmitificar o para sacar el miedo de quienes son creyentes y está presente en la Biblia, la escritura del Apocalipsis o de la llegada del fin del mundo o del Armagedón? ¿Qué piensa la Iglesia efectivamente en eso o qué hay que pensar? Hay un capítulo del Evangelio de San Mateo, el 25, donde Jesús ya nos estalquea cuál es el final de la historia. Volverá el Hijo del Hombre y nos preguntará, estuve enfermo, estuve preso, estaba con hambre, estaba de paso, necesitado, ¿me ayudaste? Vengan, benditos de mi Padre, esta es la fiesta donde los quiero recibir. O sea, ¿qué pensamos? Que el fin del mundo es el día a día, que vivimos cada uno con la conciencia tranquila, pero no solo así en un intimismo, en una espiritualidad privada, sino en obras de caridad. Si hoy soy caritativo y estoy abierto a los demás, y cuando hablo de los demás no estoy pensando en ayudar a los chicos de África, no solamente el que lo pueda hacer que lo haga, sino al metro cuadrado donde estamos cada uno, ¿no? Me parece que ahí tenemos que apuntar. Hay unos mensajitos, Mauri. Mauri, dije. Es que leí Mauri en el chat. Llegó un mensajito de Mauri, dice, hola padre, qué bueno que esté de vuelta, siempre es un placer escucharlo. María Inés dice, quizás sea la que van más a colegio privados y los preparan ahí. Ahí está, mirá, se sintió retada ella, que la expuse a mi madre. De hecho, yo hice la catequesis en el colegio. Claro, sí, es verdad, hay colegios que lo hacen, pero no, porcentualmente me parece que, digamos, se mantienen. Son los mismos colegios que siempre dieron la catequesis, que tiene que ser en consonancia con una parroquia, ¿no? Uh-huh. Eso, cuidado también. Y después, ahí mismo agrega... Mauri. El primer Mauri. El tema de que en muchas comunidades ya se cambia, se hace primero la confirmación y luego la comunión. Es una intención, yo creo que más que nada, ecuménica. Los ortodoxos y algunas iglesias así orientales en general tienen, tanto en el bautismo de los bebés que ya les dan la confirmación, uh-huh, y ya les dan dentro de la misa
el sacerdote es muy simpática, pero muy bonita también y muy profunda. La situación de que toma no la hostia, sino una cucharita mínima y con el cáliz ya consagrado, el vinito, que es la sangre de Cristo, le moja los labios al bebé. O sea, hace la primera comunión. Un bebé de días, de meses, pequeñito. Pero bueno, ellos mantienen como así una mirada teológica de que los 3 sacramentos, bautismo, Eucaristía, confirmación, los 3 son como una unidad en esa pertenencia a Cristo. Entonces, del lado católico, dijimos, o se dice en muchas diócesis, bueno, volvamos a hacer primero bautismo, segundo confirmación y tercero comunión. Pero por ahora en Salta todavía es algo optativo, algunas parroquias y algunos colegios ya lo están haciendo el cambio, otras mantenemos primero la comunión y después la confirmación. A mí se me vino una a la cabeza que no le puedo esquivar. En su momento, alguna vez que estuve en pareja y uno proyectaba cosas que después no suceden, decía, bueno, el día de mañana, si me llego a casar, me voy a confirmar antes, porque yo tengo bautismo, tengo comunión, pero nunca hice la confirmación, pues no fui a un colegio laico y no se hacía ahí la confirmación. Visto y considerando que por el momento no me voy a casar, ¿cómo es el proceso para hacer la confirmación, padre? Es muy sencillo. No lo digo por mí, lo digo en general, ¿no? Pero bueno, usé el disparador. Se arman grupos en mi parroquia en San Lorenzo, se armaron siempre grupos en esta época, después de Pascua. A los más chiquitos les pedimos que vengan siempre cuando empiezan las clases, principio de marzo. Y como les hacía mención, todavía en cuentagotas aparece algún chiquito. En cambio, a los adolescentes, jóvenes o adultos, siempre los invitamos ahora, en abril, después de Pascua. Se arman grupos a veces de 4, 5, a veces de 8, 10 personas. Tienen su catequista, los convocamos obviamente un día después que se anotaron. Tienen que acercarse. Claro. O sea, nosotros no tenemos la bola de cristal. No, para decir quién, bueno, tienen que acercarse y pedir ser preparados. A veces incluso para el bautismo, Ajá. Bautismo de adultos, bien, comunión o confirmación. A veces uno, a veces son 2 que les falta comunión y confirmación, y a veces son los 3. Bien, lo más habitual es lo tuyo, que falte la confirmación. Sí. Entonces, una vez que muchos lo hacen antes de casarse, sí. Por eso lo contaba. Pero no es obligación para el casamiento. O sea, no, de ninguna manera. Han vivido engañado un montón de amigos que conozco. No, es que ahí juegan las novias a veces, o a veces el cura también, Ajá. con el apuro del que se viene a casar y decirle, no, te tenés que confirmar, pero no es verdad, no es real. No puede ser una obligación nunca un sacramento. El único que tampoco es obligatorio es el bautismo, porque si viene una persona que no es bautizada, la iglesia tiene lo que se llama un matrimonio de disparidad de culto, la capacidad de recibirlo, y sin que se bautice, se hace el casamiento. Se lo bendice igual. Es exactamente igual la ceremonia, y para él o ella que sí era bautizado o bautizada, tiene validez 100%. O sea, esa persona, pongamos el caso, que la novia es bautizada, va a poder ir a la misa, va a poder comulgar, va a ser madrina, todo excelente. Y el novio que no, porque es ateo, es agnóstico, no se siente para bautizarse, no se lo obliga de ninguna manera. Existe esa posibilidad. Cuanto más con la confirmación o la comunión, tampoco es obligación. Pero, repito, muchas veces juegan con las ansias, entonces como ya está cerca el casamiento, te tenés que confirmar. Bueno, vuelvo a mi experiencia de San Lorenzo, pero en muchas parroquias igual, se acercan, se arman grupos de jóvenes o de adultos, incluso se ponen de acuerdo a ver qué día conviene que nos reunamos. Claro. El jueves a la noche, el martes a la noche, un sábado a la tarde, bueno, y hacen esa reunión que suele ser 1 o 2 al mes. Claro. Y en 3 o 4 o 5 meses reciben los sacramentos. O sea, no es que van a tener que ir, como vio tu mamá, todos los domingos, al primer banco con los niños, un burro viejo de 30 o de 50 años, sentarse en medio de los chicos, de ninguna manera. No es como el catecismo, que son 2 o un año. No, es mucho más breve. Bien. Es mucho más breve. En realidad, y fíjate, ya que hacías alusión al matrimonio, muchas parejas se quejan a veces de la catequesis prematrimonial del cursillo, pero el cursillo es o un domingo, qué bien que salga este tema ahora, porque este domingo... Usted, señora, se quieren casar, escúchenlo con atención al padre Oscar Ossola. Este domingo, 9 de la mañana, en la parroquia de San Alfonso. Claro que googleen en cualquiera de las páginas del arzobispado o la de la parroquia de San Lorenzo o San Alfonso, ahí está la información, hay unos teléfonos de contacto, hay que inscribirse antes, y hacen un curso de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Son 6 horas, 7 horas.
para toda una vida de casado. Claro. O sea, si uno pone, realmente estamos haciendo mal las cosas en la iglesia, somos conscientes. Porque para recibir un sacramento como es la comunión, los hacemos ir 1 o 2 años, todos los domingos. Y para un sacramento que es unirse como marido y mujer para toda la vida, es más serio. Los hacemos ir 5 o 6 horas, o la otra variante es de lunes a viernes, 2 horas por la noche. Bien. O sea, son 4 días en realidad, porque el quinto ya es la misa, son 8 horas, que nunca son las 8 horas reales. Claro. Pero bueno, es lo mínimo que pedimos y ofrecemos, y algunas parejas se quejan de que ¿por qué me obligan? Bueno, hasta para sacar el carnet tenés que dedicarle más tiempo, ponerle voluntad también para un sacramento, ¿no? ¿Sabe lo que? Bueno, recogí opiniones las más diversas. Algunos amigos particularmente con los que hablé de esto me decían, mirá, la verdad que yo lo hice porque era un requisito. Tampoco es que fue la muerte, no es que me morí del aburrimiento, dentro de todo estuvo muy ameno porque el padre era churo, el grupo de los otros eran churos, pero, me decía algunos otros amigos, para mí incluso estuvo bueno, me dice, porque te hacen reflexionar, te obligan varias veces a mirarte con tu pareja y a tener una mirada profunda y una reflexión profunda. Sí, o hablar temas que por ahí como sola pareja entre ambos no los hablan nunca, no los hubieran hablado nunca, ¿no? El tema de los chicos, el tema de la educación futura o actual, porque hoy también muchas parejas vienen a casarse ya habiendo tenido niños o conviviendo, en fin, están las puertas abiertas siempre. Aquí veo también incluso cuando les ponen trabas al tema del padrinazgo, el madrinazgo, hoy en día ya estamos todos de acuerdo en las parroquias, al menos de Salta, que deberían permitir padrinos, madrinas, aunque no estén bien casados por iglesia, y ni qué decir, a veces, sobre todo en septiembre, octubre, noviembre, les piden certificados de confirmación para ser padrinos de confirmación, ya no se pide todo eso, pero bueno. Hay gente que le cuesta. Marti, léelo a los mensajitos que tenemos. El padre ya lo va chusmeando. Sí. Fue un peligro enseñarle el YouTube porque no se va adelantando y no lo podemos sorprender con las preguntas. Mauri pregunta, ¿qué le pasó en el dedo, padre? ¿Se quebró? Bueno, menos mal que es otro dedo, no es ese, Mauri. No, ayer tengo un vaso térmico que cuando vengo apurado al centro hago mi café con leche y vengo tomando el café con leche en el auto. Y al vaso térmico se le salió la parte de abajo, un plástico. Esto, exacto, sería. Eso, que se desenrosca. Claro. Bien, perfecto. No sale. Bueno, pero bueno, ahí listo, se cortó. Exactamente eso. Entonces, para lavarlo, ajá, yo dije, aprovecho que se salió y lo lavo bien, porque es un sector del vaso que uno nunca lo desenrosca. Claro. Error. Cuando fui a lavar, claro, el filo del fondo del vaso, listo. Y es desde ayer. Ayer cambié 2 veces la gasa con la cinta. Sale mucha sangre de los dedos. Sí. Y esta mañana todavía goteaba un poquito. Así que es por eso nada más. Bueno, vaso térmico, tengo que comprar otro. Nada, sí, y muy observado. Sí. Hay más, Marti. Sebastián decía, porque después de la comunión nadie se hace la confirmación por eso. Mauri ponía, hay muchas cosas que dicen algunos que no son verdad, chicos. A mi hermanita le decían que su padrino o madrina de confirmación debía ser sí o sí casado. Y ella lloraba porque quería a una persona que no lo estaba. Claro, a mí no me podrían elegir mis sobrinos, si quisiera. Claro. Sebastián dice, mi hija también hizo al revés. Yo hice 8 horas seguidas el catecismo, me encanta, todo Sebastián. De corrido y listo. Y listo, como si fuera un trámite. Eso debe ser el catecismo para el casamiento. Para el casamiento, exactamente. Sí, 8 horas de corrido. Si te querés casar por iglesia, Clara, hay que hacerlo, o si no, no te cases. O si no, no te cases. No, yo creo que los que están enamorados, a mí me sorprende, todos los días que vengo para acá, paso por la Brown y Belgrano, y siempre me encuentro con alguna pareja en el registro civil, sí, casándose. A mí me sorprende mucho que la gente sigue eligiendo casarse, y de alguna manera me alegra también. Lo único que me tiene mal, padre, es la baja de la natalidad. Sí. ¿No? Menos chicos en la escuela, menos chicos en catequesis, menos chicos en las plazas. Hay cuantos barrios que ya no hay chicos, edificios en los que ya no hay chicos, y por ahí eso da un poquito de lástima, pues habla de la desesperanza que hay frente al futuro. Sí, totalmente. Bueno, pero este ambiente de guerras y demás, y del daño al ecosistema y todo, bueno, va influyendo, ¿no? Entonces uno le tiene miedo al futuro, capaz. Y esta pregunta es difícil, Espinosa, Marti.
Mauri, es que lo leo a Mauri y ya me dan ganas de decir la pregunta. Y los que se casaron ya por iglesia, se separaron y se quieren volver a casar, ¿por qué no pueden? Pregunta. Muchas veces hay que analizar si aquel primer casamiento no fue nulo. Nulo significa que al momento de casarse había alguna falla seria, algún engaño de una de las dos partes o de los dos a veces. En el caso del varón, a veces ocultar otra relación, otra familia directamente. Ocultar una relación también podría ser la mujer. Claro. Ocultar otra familia, no, por supuesto. Ocultar algo serio del futuro, como por ejemplo la negación a tener hijos. Claro. Esa es una falla que en un proceso de anulación de matrimonio sale en meses. Hoy en día se agilizaron muchísimo esos procedimientos, entonces si alguien siente que entra en esa posibilidad, tiene que acercarse a su parroquia o al arzobispado y se hace el proceso de anulación, con lo cual quedan solteros y se pueden casar de nuevo. Ahora, si lo que falló fue, después de que fueron bien casados y demás, y hubo algún problema, del que fuera, el orden que fuera, y sí, desgraciadamente ya no se pueden casar por iglesia, pues la teología de la iglesia mantiene que el casamiento, como lo decimos en la ceremonia y en la novela incluso, ¿no? Hasta que la muerte los separe, pero eso no quita que puedan vivir su fe y acercarse incluso, con la ayuda del Papa Francisco hace 10 años, en un documento que se llama Amoris Laetitia, acercarse incluso a la confesión y a la comunión, cosa que antes estaba prohibida, ahora está permitida, pero no así alegremente porque, bueno, voy al casamiento de un amigo, entonces me acerco a comulgar. No, pará, acércate primero a charlar, a confesar con un cura, una monjita o un matrimonio de más vida religiosa, es lo que dice el Papa. ¿Y bendiciones puede ser que se hacen como alternativa? Sí, se piden, yo le escapo a la bendición así públicamente, yo y muchos curas, claro. Cuando es el momento de la fiesta. Claro, porque queda como si fuese una misa. Claro, sí los invito justamente, pero ahí yo me hago cargo o del que viene habitualmente a misa San Lorenzo. Cuando digo San Lorenzo digo también Las Costas, los Yacones, Lecer, que en realidad son de vaqueros, pero hay mucha gente que participa de San Lorenzo, castellanos, y que entonces les ofrezco, vengan un día de semana tranquilos a una misa y hacemos la bendición de los anillos, claro que sí, o voy a su casa y bendigo la casa, pero con la familia más cercana, con los hijos, que muchas veces ya están, por supuesto. No hagamos dos fiestas de casamiento con claro, 2 veces iglesia. Y ahí parece mentira, pero es como un colador que muchas veces pone en evidencia al que solamente quería el cura como un adorno más, así como tienen el cotillón, claro. O lo contratan a Carlitos Melián con los muñequitos, sí. Que vaya el cura a la fiesta para que esté el cura que da una bendición, echa agua bendita, lee un evangelio para la foto. Y cuando vos les ofreces que vengan a algo más sentido, más personal, más participativo en la parroquia o en su misma casa, bueno, no, gracias, ya le vamos a avisar y no vuelven más. Bueno, desgraciadamente hay gente que vive de la apariencia también, ¿no? Gran mensaje, padre Oscar Ossola. Nada impide tampoco un matrimonio que se divorció, que se casó y se volvió a juntar, que estén, me imagino que no están expulsados del pueblo de Dios. De ninguna manera. ¿En alguna manera, en alguna época. Jamás. Jamás en alguna época. Jamás hoy. No dejaban ir a la iglesia, quizá una mujer o un hombre separado, me acuerdo. Sí, casi lo señalaban. Bueno, sí, es verdad. Perdón. Eso cambió, digamos. Totalmente. Jamás lo dije hoy. Claro, bien. Sí, cometimos graves errores, sí. A ver. Mirá, un tema nada que ver, pero ya que pega en el palo. Hay gente todavía que piensa que cuando una persona se suicida, no puede tener misa, no le van a rezar y todo, porque así era hasta el Código de Derecho Canónico anterior. Juan Pablo II lo cambió recién, fíjense, año 81, 82, o sea, tiene 40 y pico de años este cambio. Pero hay gente que vive todavía, porque claro, antes no se permitía nada, el suicida era sinónimo del mayor pecado y condenado, en fin. Y hoy en día no, la iglesia, con los avances de la psicología, psiquiatría y demás, dice, no, pobre persona. Es una víctima. Y pobre familia también que hay que acompañar, así que es exactamente igual que cualquier otra persona que falleció, puede tener su misa, su velatorio, si quieren venir a la iglesia. Así que quitarnos por ahí esos mitos. Hay gente que todavía vive con el miedo, también de hace 20, 30, 40 años, que si estaban separados o divorciados o habían tenido hijos antes de casarse, los maltrataban, ¿es verdad? Claro que sí, muchos colegas sacerdotes, o a veces la gente que va a la iglesia, que son más papistas que el Papa, ¿no? Entonces los maltratan y nadie quiere volver, claro.
Padre, muy valioso lo que acaba de decir, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Lo vamos a profundizar en una charla futura, si quiere. Sí, sí. Me gustó mucho porque es algo que está rondando. Lamentablemente es una epidemia lo que está ocurriendo con personas que a través de diferentes motivos, y acá en YouTube no podemos decirlo mucho porque parece como si fuera apología, pero lamentablemente se está generando y está creciendo el fenómeno de personas que deciden quitarse la vida, lamentablemente, y está bueno saber que la Iglesia no los rechaza ni a ellos ni a su familia, y que por el contrario tendrán el juicio que tenemos todos los que morimos de diferentes maneras. Gracias, Padre. Gracias a ustedes y bueno, feliz Pascua. Feliz Pascua.